El mundo cambió. Los clientes cambiaron, las ventas cambiaron, pero el libro Psicología de Ventas de Brian Tracy tiene algo que jamás cambiará en la vida. Y los vendedores que lo entienden dominan cualquier mercado en cualquier época. Se trata de la psicología humana. Brian Tracy pasó décadas estudiando a los mejores vendedores del mundo. Más de 500.000 profesionales en 25 países, y llegó a una conclusión devastadoramente simple. El éxito en ventas no depende del producto, no depende del mercado, no depende de la economía ni de la competencia. Depende de 7 leyes psicológicas que los mejores aplican todos los días y que el 80% de los vendedores ignora completamente. Hoy te las voy a revelar todas, una por una, con exactamente lo que tienes que hacer diferente desde mañana, porque en 2026, quien no entiende la psicología de las ventas, simplemente no vende. RUT1 la ley del autoconcepto. Esta es la ley más importante de todas, y la más ignorada. Brian Tracy la llama el programa maestro. Es el conjunto de creencias que tienes sobre ti mismo como vendedor. Y determina absolutamente todo lo que haces, dices y ganas. Aquí está la verdad que duele. Los psicólogos han descubierto que no puedes ganar más del 10% por encima de lo que tu autoconcepto cree que mereces. Si en el fondo te ves como un vendedor de nivel medio, inconscientemente sabotearás cada oportunidad que supere ese nivel. Tracy llama a esto el termostato de ingresos. Igual que un termostato mantiene la temperatura de una habitación, tu mente mantiene tus ingresos en la cifra que crees merecer. Si ganas más de lo esperado, empiezas a gastar de forma compulsiva. Si ganas menos, te activas para volver a tu zona de confort. ¿Cómo subes ese termostato? Visualizándote como el vendedor que quieres ser, hablándote positivamente antes de cada reunión, diciéndote en voz alta, soy un gran vendedor y esta será una gran visita. No es motivación barata, es neurociencia. Cada afirmación dicha con convicción reprograma tu subconsciente y lo convierte en tu aliado más poderoso. En 2026 los clientes detectan en segundos a un vendedor que no cree en sí mismo, y se alejan. Antes de que digas una sola palabra sobre tu producto, cambia el programa. Cambia los resultados. REAU2, la ley de la transferencia de entusiasmo. Esta ley explica por qué algunos vendedores cierran con facilidad y otros hacen el mismo esfuerzo y no logran nada. Brian Tracy lo resume en una sola frase que nunca olvidarás. Vender es una transferencia de entusiasmo. Cuando tu convicción en lo que vendes es genuina, cuando realmente crees que tu producto mejora la vida del cliente, esa certeza se transfiere. El cliente la siente a nivel subconsciente y quiere ser parte de eso. Pero hay una trampa. No puedes transmitir lo que no tienes. Si tú mismo dudas de tu producto, si crees que tu precio es muy alto, si sientes que estás molestando al cliente, él captará exactamente eso y se irá. Por eso los mejores vendedores del mundo no venden características, venden su propia convicción. ¿Cómo se aplica esto en 2026? Antes de cada llamada, antes de cada reunión, antes de cada mensaje, recuerda por qué lo que vendes realmente importa. ¿Qué problema resuelve? ¿Qué vida mejora? ¿Qué dolor elimina? Cuando entras a una reunión con esa certeza encendida, el cliente lo siente antes de que termines de saludar, y eso vale más que cualquier técnica de cierre que puedas aprender. Ley 3, la ley de la confianza. Esta es la ley que más ha cambiado en los últimos años. Y entenderla en 2026 es más crítico que nunca. Tracy dice algo que parece obvio pero que la mayoría ignora. Hoy el factor más importante en cualquier venta es la confianza. No el producto, no el precio. La confianza. Hasta que el cliente no confíe en ti, no está abierto a escuchar nada de lo que vendes. ¿Y cómo se construye confianza? No hablando de tu producto, sino haciendo preguntas, escuchando con atención genuina, demostrando que el problema del cliente te importa más que tu comisión. Tracy llama a esto el factor amistad. Los clientes solo compran a personas que les agradan, no importa qué tan bueno sea tu producto. Si el cliente no siente que estás ahí genuinamente para ayudarlo, no comprará. Hay un dato que Tracy comparte que cambia la perspectiva de todo. El 80% de las ventas se cierran después del quinto contacto, la quinta llamada, la quinta visita. Sin embargo, la mitad de los vendedores se rinden después del primer intento. ¿Por qué? Porque no entienden que la confianza no se construye en una reunión. Se construye con el tiempo, con la consistencia, con la demostración repetida de que realmente te importa el cliente. En 2026, en un mundo donde todo es digital y todo es rápido,
El vendedor que se toma el tiempo de construir confianza real tiene una ventaja que ningún algoritmo puede replicar. RUA4. El lag de las necesidades reales. Esta ley destruye el error más común que comete el 95% de los vendedores. Hablan de su producto, hablan de lo que es, de cómo funciona, de sus características, de sus ventajas técnicas. Y el cliente los escucha con educación y al final dice, lo voy a pensar. ¿Por qué? Porque el vendedor habló de lo que no le importa al cliente. Brian Tracy lo dice de forma directa. Al cliente no le importa lo que tu producto es. Solo le importa lo que tu producto hace por él. Toda decisión de compra en el mundo está gobernada por dos fuerzas: el deseo de mejorar y el miedo a perder. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. El miedo a perder es 2,5 veces más poderoso que el deseo de mejorar. Eso significa que si solo le muestras al cliente los beneficios de comprarte, estás usando el 30% de tu poder de persuasión. Pero si además le muestras lo que pierde si no compra, activas el 70% restante. Los mejores vendedores hacen las dos cosas al mismo tiempo. Muestran el beneficio de comprar y muestran el costo de no comprar. ¿Cómo descubres la necesidad real del cliente? Preguntando y callándote. Las mejores preguntas son las abiertas. Las que empiezan con qué, cómo, cuándo, por qué, cuál. Esas preguntas hacen hablar al cliente. Y cuando el cliente habla, te dice exactamente qué necesitas decir para cerrar la venta. En 2026 el cliente tiene acceso a toda la información sobre tu producto. Lo que no puede encontrar en Internet es un vendedor que realmente lo escuche. Sé ese vendedor. LRAI 5. La ley de la sugestión. Esta es la ley más silenciosa de las 7, y una de las más poderosas. Brian Tracy dedica todo un capítulo a explicar que los seres humanos reciben una influencia enorme de los elementos subjetivos de su entorno, especialmente de las personas con las que interactúan. Los mejores vendedores del mundo no son necesariamente los más habladores, son los más tranquilos, los más seguros, los que irradian calma y confianza sin necesitar demostrarlo con palabras. Tracy lo llama el poder de la sugestión. Y funciona así. Cuando entras a una reunión calmado, bien vestido, preparado, con energía serena pero firme, el cliente recibe una señal subconsciente que dice, esta persona sabe lo que hace, puedo confiar en ella. Y cuando entras nervioso, apresurado, inseguro, con el discurso atropellado, el cliente recibe la señal contraria y levanta el escudo. ¿Cómo se aplica la ley de la sugestión en 2026? En todo. En cómo contestas el teléfono, en cómo escribes un mensaje, en cómo llegas a una reunión virtual, en cómo pausas antes de responder una objeción, en cómo describes tu producto con imágenes verbales que el cliente puede ver en su mente antes de tenerlo en sus manos. Tracy dice algo poderoso. Mucho tiempo después de la presentación, el cliente olvidará todos los datos que le diste, pero recordará las imágenes y las historias con precisión. Crea imágenes, cuenta historias, habla con calma y deja que la sugestión trabaje silenciosamente a tu favor. Level 6. La ley del valor percibido. Esta es la ley que resuelve para siempre el problema del precio. ¿Cuántas veces has escuchado, está muy caro? ¿Cuántas veces has bajado tu precio esperando que eso cierre la venta y el cliente igual se fue? Brian Tracy tiene una respuesta brutal para eso. El precio casi nunca es el problema real. El precio es una señal de que el valor percibido no supera lo que el cliente tiene que pagar. Piénsalo así. Si el beneficio que el cliente percibe vale 10 en su mente y el precio es 5, compra sin dudar. Pero si el beneficio percibido es 3 y el precio es 5, siempre será caro. El número no cambió, lo que cambió fue el valor percibido. Tu trabajo no es bajar el precio, es elevar el valor. Y hay algo más que Tracy explica que muy pocos vendedores aplican. El precio solo duele cuando no hay una imagen clara del beneficio en la mente del comprador. Por eso los mejores vendedores nunca dan el precio hasta que el valor está completamente construido. Cuando el cliente ya se está imaginando disfrutando los beneficios de tu producto, cuando ya puede ver cómo su vida o su negocio mejoran, cuando el deseo ya está activado, entonces das el precio. Y en ese momento, muchas veces el cliente ni siquiera discute, porque la decisión ya estaba tomada antes de escuchar el número. En 2026 los clientes son más informados y más escépticos que nunca. No bajes tus precios, sube tu capacidad de construir valor. Esa es la ventaja que nadie te puede quitar. ROI 7.
La ley de la persistencia calculada. Esta es la última ley. Y la que más dinero deja sobre la mesa cuando no se aplica. Brian Tracy lo dice sin rodeos. El 80% de las ventas no se cierran antes del quinto contacto. Sin embargo, el 48% de todos los vendedores no intenta cerrar la venta ni una sola vez después de la presentación inicial. Y más del 50% se rinden después del primer no. ¿Lo ves? La mayoría de las ventas perdidas no se pierden porque el cliente no quería comprar. Se pierden porque el vendedor dejó de intentarlo demasiado pronto. Pero hay algo importante que Tracy agrega aquí. La persistencia sin inteligencia es solo molestia. La diferencia entre persistir correctamente y ser un pesado está en cómo vuelves. No vuelves con el mismo discurso. No vuelves a presionar. Vuelves con nueva información, con una pregunta diferente, con un caso de éxito relevante, con algo que genuinamente le agregue valor al cliente en cada contacto. Y aquí está el secreto de los mejores vendedores. Cada no que reciben no lo interpretan como un rechazo personal. Lo interpretan como una etapa del proceso. Tracy tiene un lema que lo resume todo. Unos sí, otros no. ¿Y qué? El que sigue. En 2026 el mercado es más ruidoso y más competitivo que nunca. El cliente recibe mensajes de cientos de vendedores cada día. El que destaca no es el más creativo ni el más elocuente, es el que vuelve, el que persiste con inteligencia. El que sigue construyendo confianza después del primer no, y del segundo, y del tercero, porque sabe que la venta no se perdió. Solo está en proceso. Recapitulemos las 7 leyes que acabas de aprender. La primera, la ley del autoconcepto. Sube tu termostato de ingresos. Tus creencias sobre ti mismo determinan tu techo. La segunda, la ley de la transferencia de entusiasmo. No puedes vender lo que no amas. Tu convicción es tu herramienta más poderosa. La tercera, la ley de la confianza. La venta empieza mucho antes del cierre. Se construye con cada contacto genuino. La cuarta, la ley de las necesidades reales. Deja de hablar de tu producto. Empieza a hablar del problema del cliente y del costo de no resolverlo. La quinta, la ley de la sugestión. Tu presencia, tu calma y tus imágenes verbales venden antes de que termines de hablar. La sexta, la ley del valor percibido. No bajes el precio, sube el valor. El precio solo duele cuando el valor no está claro. Y la séptima, la ley de la persistencia calculada. La mayoría de las ventas están a un contacto más de cerrarse. No te rindas antes de tiempo. Estas 7 leyes no son teoría. Son el resultado de décadas de investigación con los mejores vendedores del mundo. Y funcionan en cualquier mercado, en cualquier producto, en cualquier época, incluyendo 2026. La pregunta ahora es la misma de siempre. ¿Las vas a leer o las vas a aplicar? Si este video te dio algo de valor, suscríbete. Cada semana traigo sistemas como este extraídos directamente de los mejores libros de ventas, negocios y finanzas del mundo. Para que apliques hoy lo que otros tardarán años en descubrir, deja en los comentarios cuál de las 7 leyes vas a aplicar primero. Quiero leerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Escríbeme para más información.